Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenos días. Mi nombre soy Pablo, el R4 de reumatología, y voy a dar mi última sesión ya de residente y voy a hablar sobre vasculitis crioglobulinémica. En principio, este va a ser el contenido de la presentación. Voy a dar un poco una primera introducción así general, luego a pasar a hablar de la etiología y de la etiopatogenia de la enfermedad, para luego hablar un poco de sus manifestaciones clínicas, del diagnóstico y luego tratamiento y pronóstico. La vasculitis crioglobulinémica es un síndrome inflamatorio sistémico que va a afectar a vasos de pequeño y mediano tamaño y se va a producir por la formación de inmunocomplejos a partir de inmunoglobulinas que van a precipitar a menos de 37 grados. En principio, como una vasculitis va a afectar a muchos dominios, en principio se va a ver una afectación cutánea, pero se puede ver afectación de otros órganos como el riñón, el sistema nervioso periférico o articular. En principio es una enfermedad muy poco frecuente, se ven menos de 5 casos por 100.000 habitantes, y normalmente se describe como una enfermedad lentamente progresiva con una evolución remitente recurrente, pero que sí que puede tener en algún momento una actividad que pueda amenazar la vida del paciente. En principio va a haber un estímulo que se asocia principalmente a la infección por hepatitis C, que va a producir pues, esta formación de inmunoglobulinas que puedan producir la clínica. También se pueden asociar a otras infecciones, a neoplasias, principalmente hematológicas, y a enfermedades autoinmunes sistémicas, que es a nuestras enfermedades. Dentro de la clasificación de Chapel-Hill, pues podemos ver que las vasculitis crioglobulinémicas se encuentra en este lado, afectando a mediano y pequeño vaso, y sobre todo es una vasculitis en la que se produce un depósito de inmunocomplejos. Así un poco antes de continuar, pues sobre todo de cara a mí, a la hora de haberme leído la bibliografía, pues ver los distintos, por así decirlo, el vocabulario que hay dentro de esta enfermedad. Las crioglobulinas van a ser esas inmunoglobulinas que van a precipitar a menos de 37 grados, y cuando se presentan dentro de la sangre del paciente vamos a tener una crioglobulinemia. Esto va a haber que diferenciarlo de la enfermedad crioglobulinémica, ya que vamos a poder detectar crioglobulinas en pacientes que puedan estar sanos o que hayan tenido una infección reciente y que no vayan a presentar una enfermedad como tal. Cuando hablamos de crioglobulinemias mixtas, son aquellas que no van a tener un componente monoclonal, luego lo explicaré un poco más en detalle, sino que van a tener participación de distintas inmunoglobulinas, y la crioglobulinemia esencial se va a reservar a aquellas crioglobulinemias de las que no vamos a saber la causa. Esto antes era como el diagnóstico principal, sobre todo hasta el descubrimiento del virus C, y luego posteriormente pues ya se reservan a todas ellas que ya no tenemos un diagnóstico certero. En principio, la prevalencia de la crioglobulinemia en la población general es del 1,9%, y vemos que en infecciones crónicas por virus de hepatitis C sube hasta el 30%. Va a ser difícil de describir al perfil del paciente, a la epidemiología, pero más o menos se ve que hay una edad media de en torno a 40 años y es una enfermedad excepcionalmente rara Dentro de la etiología, como había comentado, es bastante variada, principalmente asociada a la infección crónica por virus de hepatitis C, sobre todo a partir de 1989, de cuando ya se caracterizó al virus, donde se ve que entre el 76 y el 95% de estos pacientes con infección crónica van a presentar, se van a ver en ese porcentaje las crioglobulinemias. Es verdad que a partir de los tratamientos dirigidos para el virus de la hepatitis C, que van a conseguir que ya no se formen estas inmunoglobulinas, van a pasar a ser las enfermedades autoinmunes sistémicas donde más se va a ver la crioglobulinemia, seguida de las neoplasias, de la esencial, de aquellas que no tienen ya una causa, finalmente de las neoplasias hematológicas. Es por ello por lo que a día de hoy es verdad que hay que seguir pues, buscando el virus T ante la presencia de crioglobulinas, pero normalmente las vemos ya asociadas a otro tipo de enfermedades. Dentro de las causas, pues como había comentado, la infecciosa, la principal, la que hay que seguir pensando en caso de que no se haya escapado ya, es el virus de la hepatitis C, seguido de otros virus patotropos como el virus B o el virus E, tener en cuenta el virus de la inmunodeficiencia humana, y luego ya otros virus como puedan ser el Epstein-Barr, el citomegalovirus o el virus de la hepatitis A, que son igual patologías más agudas. Hablando de infecciones más agudas, pues fuera de las víricas, pues también las bacterianas, como pueden ser una endocarditis, también infecciones por sífilis, por Lyme, acordaros de las postestreptocócicas, sobre todo en casos de glomerulonefritis postinfecciosas, y también pues algunos otros como el paludismo o la leishmania. Después, dentro de las neoplasias malignas,
recordarlas aquellas que pueden dar más la crioglobulinemia, teniendo en cuenta la macroglobulinemia de Waldenström y el mieloma múltiple, que van a ser van a representar el 85% de las globulinemias de tipo 1, que luego especificaré un poco. Tener en cuenta la gammaproteína monoclonal de significado incierto y los linfomas, principalmente B, productores de inmunoglobulinas, que normalmente son aquellos asociados a mucosas, los MAC, donde más se suele ver. Finalmente, nuestras enfermedades, las enfermedades autoinmunes sistémicas, donde principalmente el síndrome de Sjögren, en el que se ha visto que hasta en un 10% de los pacientes van a tener crioglobulinas en sangre, según algunos estudios que he visto, seguido del lupus, y luego ya posteriormente se puede ver en otras patologías autoinmunes, en general variado, desde la esclerosis a las miopatías, sarcoidosis, artropatías inflamatorias y vasculitis. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a producir esta enfermedad? En principio va a haber un estímulo, voy a representar en principio por el virus C, que lo que va a hacer es, pues eso, sobre todo personas con cierta predisposición genética, va a producir un estímulo. Este estímulo, sobre todo si no se trata, se va a mantener y lo que va a haber es una expansión conal de células B que lo que va a hacer finalmente es producir estas inmunoglobulinas. Como había comentado, sí que hay ciertas asociaciones genéticas con algunos HLA y con algunos genes fuera del HLA. Y el problema de estas inmunoglobulinas, que sobre todo ante el estímulo mantenido, van a empezar a desarrollar actividad de factor reumatoide. Esto lo que va a hacer es que la facción de reconocimiento de antígeno de las inmunoglobulinas van a empezar a reconocer la propia facción cristalizable de las propias inmunoglobulinas y van a poder, pues, por así decirlo, atacarse unas a otras. Esto nos lleva un poco a poder describir ya los tipos de crioglobulinemia. La crioglobulinemia tipo 1 es la crioglobulinemia de componente monoclonal, ¿vale? Normalmente suele estar representada por IgM, aunque se puede ver representada por IgG. Esta normalmente, como había comentado, está representada por las principales neoplasias hematológicas, como la macroglobulinemia de Waldenström, y normalmente, bueno, luego lo comentaré, al ser representada por la IgM, normalmente es un pentámero sin mucha actividad de factor reumatoide y que no va a producir tanta clínica vasculítica, sino más un síndrome de hiperviscosidad. Posteriormente ya tenemos las tipo 2 y tipo 3, que van a ser esas crioglobulinemias mixtas, porque no van a tener un componente monoclonal. Normalmente lo que ya se empieza a conocer de la enfermedad es que el estímulo de las células B van a empezar a formar un componente policlonal IgM con actividad de factor reumatoide y poco a poco, por hipermutación somática de las células B, se va a ir produciendo ya la producción de IgG, normalmente del subtipo 3, con también actividad de factor reumatoide, y poco a poco el componente policlonal de las IgM van a ir cambiando, se va a volver oligoclonal y finalmente monoclonal. Por lo tanto, aunque tengamos categorizados el tipo 2 y el tipo 3, en principio lo que se está empezando ya a ver es que puede haber pues, alguna tipo 2 igual más rápida, pero normalmente vamos a empezar por tener un componente de tipo 3 que poco a poco se va a volver oligoclonal, sobre todo a nivel de la IgM, y finalmente se quedará con un componente monoclonal. ¿Qué pasa con estas inmunoglobulinas? Pues al final la tipo 1, como he comentado, normalmente va a estar representada por los pentámeros de IgM monoclonal, que lo que van a hacer al final es producirse y en vez de tener esa actividad reumatoide, lo que va a producir es un síndrome de hiperviscosidad a la hora de estar en los vasos sanguíneos. Y en cambio las mixtas, al tener esa actividad de factor reumatoide que van a empezar a formar inmunocomplejos, lo que van a hacer es arrastrar también otras proteínas, como puedan ser las del complemento, y a nivel del epitelio lo que van a hacer pues, es precipitar, sobre todo, y producir esa clínica, esa vasculitis sistémica. Con todo esto, las manifestaciones clínicas, pues la más frecuente dentro de la vasculitis crioglobulinémica son las alteraciones cutáneas. En principio, la púrpura cutánea se va a poder ver entre el 54 y el 82% de los pacientes. Normalmente va a afectar a miembros inferiores, aunque bueno, también se puede ver hacia el abdomen y hacia miembros superiores, pero es menos frecuente. Otras manifestaciones cutáneas que son mucho más importantes van a ser todo el tema de las úlceras cutáneas, ya que finalmente pueden afectar al paciente, pueden extenderse, pueden sobre todo afectar a los maleolos y son las que más se complican, se producen infecciones y al final pues son pacientes que tienden a tener infecciones recurrentes, episodios de sepsis, complicar bastante en este aspecto.
La siguiente manifestación clínica más frecuente son los síntomas generales, son pacientes que van a tener un síndrome constitucional, van a tener fiebre, mialgias, ataques, debilidad. Se pueden ver casos de artritis, en principio van a ser no erosivas y van a ser pacientes pues, que se encuentren mal. Otras manifestaciones clínicas, por ejemplo, el 20% al diagnóstico van a tener una afectación renal. Normalmente, a nivel de histología, van a tener una glomerulonefritis membranoproliferativa y lo que sí que se ha visto es que el 30% van a llegar a desarrollar algo de afectación renal en caso de que no se ponga tratamiento. El 10-15% van a acabar con una enfermedad renal crónica que puede ir avanzando y normalmente se ha visto que las crioglobulinemias de tipo 2, aquellas que tienen un componente IgG-kappa y bueno, aquellos que tengan diabetes tienden más a tener esta enfermedad renal crónica. También así como cosas más frecuentes, entre el 17 y el 60%, que es un porcentaje alto, sí que van a contar manifestaciones clínicas más asociadas al sistema nervioso periférico. En principio, puede ser incluso el primer signo del que más se queja el paciente, sobre todo esas parestesias en guanticacetín, una multineuritis, y es raro que esto avance y se produzca un deterioro grave o sobre todo un deterioro motor periférico. Por ver un poco lesiones cutáneas, pues la típica púrpura que se va a concentrar, eso se va a localizar en miembros inferiores, sí que es verdad que se puede complicar, se puede producir estas úlceras, fenómenos de Raynaud también que se puedan complicar y lo que comentaba, que al final las úlceras a nivel cutáneo es lo que más nos va a preocupar. Otras manifestaciones que pueden ser frecuentes, pues manifestaciones gastrointestinales, del 2 al 6% van a poder producir una vasculitis intestinal, pues van a ser pacientes que van a presentar fiebre, dolor abdominal, hematoquecia. Menos del 5% van a producir manifestaciones pulmonares, normalmente tos seca, tos con expectoración, pero sí que es verdad que hay pacientes que pueden llegar a hacer, aunque en muy poco porcentaje, una hemorragia alveolar difusa, que al final va a ser la clínica con mayor mortalidad, llegando hasta casi el 80%. Y finalmente, pues también, por ejemplo, manifestaciones del sistema nervioso central, menos del 5%, puede verse, por un lado, el tema de la vasculitis, que pueda producir pues ictus, encefalopatía, incluso datos de mielitis, pero normalmente a nivel cerebral se va a ver alguna manifestación de la vasculitis crioglobulinémica, va a ser debido al síndrome de hipervescosidad, que va a ser más una cefalea, una pérdida de concentración, no va a ser tanto ictus. Aunque sí que es verdad que hay algunos papers donde se muestran casos clínicos directamente de vasculitis crioglobulinémica a nivel cerebral, en los que sí que proponen que ictus, sobre todo en personas jóvenes, en mujeres que no se lleguen a determinar la causa, se llega un poco a investigar todo el tema de la crioglobulinemia, de que podría estar relacionado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues lo primero, lo importante es tener una sospecha clínica, realizar un diagnóstico diferencial, eso siempre, como hacemos con todos nuestros pacientes, y el siguiente paso, una vez que ya tengamos la sospecha, va a ser la detección de estas crioglobulinas. Esto es muy importante, ya que para detectar estas crioglobulinas, al precipitar a menos de 37 grados, va a tener que tener un procesamiento muy especial. A la hora de sacar la determinación, tiene que sacarse con jeringas que previamente o con tubos que previamente hayan sido calentados a 37 grados y mantener esa temperatura. Aquí, por lo que me comentaron, lo que hacen es, tienen un recipiente con agua temperada donde dejan los tubos y donde los mandan al laboratorio. En ese momento lo que hay que hacerlo es centrifugarlo a 37 grados y ya dejarlo durante alrededor de 4 días a menos 4 grados para que se produzca esa precipitación de las crioglobulinas. Posteriormente, esto sobre todo lo que quiere decir es que luego estas crioglobulinas a la hora de calentarse vuelvan a desaparecer, vuelvan a dejar de formar precipitados. Sobre todo es importante porque muchas veces yo, sobre todo, pacientes de la planta y demás, donde no tienden a saber o no tienden a hacer con frecuencia esta recogida, a nosotros sí que es verdad que nos suelen poner que en el laboratorio como incidencia que ha habido algún problema a la hora de manipulación, pero sí que es verdad que ante casos negativos en los que haya una sospecha muy alta, lo que sí que te recomiendan es repetir la determinación porque puede haber problemas en todo este proceso por el cual te haya salido negativo. Tenerlo en cuenta a la hora de que si la sospecha es alta, volver a repetir alguna determinación.
Otras alteraciones en el laboratorio, sobre todo con nuestro tipo de enfermedades, es tener en cuenta pues, que puede aparecer una hipocomplementemia por ese consumo a la hora de la precipitación, puede aparecer un factor reumatoide elevado debido a la actividad del factor reumatoide que tienen esas inmunoglobulinas, o pueden ya aparecer otros datos como ANAS positivos, etcétera. Y luego, finalmente, pues ya la histopatología. Lo que vamos a ver a nivel vascular es una vasculitis leucocitoclástica. A nivel de hacer alguna biopsia renal, normalmente, como comentaba, va a ser una glomerulonefritis membranoproliferativa, etcétera. En este paper sí que daban esta tabla un poco con una especie de criterios de clasificación preliminar a la hora de sospechar este tipo de vasculitis. Entonces, sí que es verdad que empezaba con preguntar al paciente por síntomas subjetivos, sobre todo dirigido a ver si había aparecido alguna púrpura, sobre todo que se había tenido episodios de manchas rojas en extremidades inferiores, alguna vez había tenido manchas que luego normalmente estas púrpuras suelen desaparecer y dejar lesiones hipocrómicas o ligeramente marronáceas. Pues preguntarle al paciente y en caso de que sí, pues también observar síntomas objetivos que hayan podido pasar, como síntomas constitucionales, como afectación articular, vascular, neurológica, y luego ver estas anomalías de laboratorio, pues por ejemplo, normalmente niveles bajos de C4, ya que se va a disminuir más que C3, el factor reumatoide positivo sérico y un componente M sérico. En principio, si cumple estos ítems y además pacientes con crioglobulinas en más de 2 determinaciones separadas por 12 semanas, pues debemos de pensar que estamos ya ante una vasculitis crioglobulinémica y ya hacer esa detección de críos y ver si hay alguna afectación o algún dato de enfermedad en ese momento. Dentro del diagnóstico diferencial, destacar pues, que hay que descartar muchas cosas. En principio, pues a la hora de tener estas hepatitis virales, si no lo hemos hecho ya, es verdad que nosotros normalmente a todos nuestros pacientes que pensamos que vayan a tener alguna patología autoinmune o inflamatoria, sí que ya pedimos serologías y pedimos el virus T. El tema de nuestras enfermedades, sobre todo el síndrome de Sjögren, teniendo en cuenta que tanto otras conectivopatías como el lupus, el síndrome antifosfolípido y todo el tema de las vasculitis va a poder estar de por medio. Y finalmente también tener en cuenta todo el problema de las neoplasias hematológicas, que también van a poder producir esta vasculitis crioglobulinémica. El tratamiento, ¿vale? Por un lado va a ser principal el tratamiento etiológico. Si no empezamos, si no abordamos el tratamiento etiológico, la causa subyacente de la producción de estas crioglobulinas, por mucho que nosotros pongamos un tratamiento sistémico, un tratamiento dirigido a, por ejemplo, la clonalidad B que produce esas inmunoglobulinas, igual podemos, por así decirlo, hacer que cese el brote, pero va a seguir produciéndose esta expansión clonal por ese mantenimiento de la estimulación y finalmente va a poder volver a producir síntomas. Entonces, en principio, lo más importante es eliminar el agente desencadenante. De hecho, si la clínica no es muy grave o que amenaza la vida del paciente, es el principal tratamiento que hay que poner junto a un tratamiento más sintomático. Por ejemplo, todo el tratamiento del virus T con las terapias dirigidas ha supuesto un cambio como os comentaba, en todo el tema de las vasculitis crioglobulinémicas y pues hay que ver, por ejemplo, si tenemos la sospecha de, por ejemplo, una endocarditis, que ser muy incipientes y poner tratamiento antibiótico rápido. En caso de tener alguna enfermedad autoinmune sistémica, pues también ponerle un tratamiento dirigido, ya que eso nos va a ayudar a que esa expansión ceda y que esas crioglobulinas lleguen incluso a desaparecer. Hay algunos casos donde se puede quedar, pero lo que se ha visto es que hay menos brotes de la vasculitis. Posteriormente está ese tratamiento sistémico donde pues, vamos a emplear fármacos inmunosupresores. En cuanto a los corticoides, pues obviamente incluso si pues, es una afectación severa o amenazante, se pueden usar hasta pulsos de corticoide. Tener en cuenta lo que os comentaba, sobre todo si nos encantamos ante un virus C, que nosotros lo que hacemos es pues, empezar a tratar, imaginaos un caso de una vasculitis severa que ya pues pones o rituximab o ya pones corticoides, lo que hay que tener en cuenta es el tratamiento etiológico, porque si no lo que vamos a conseguir es la refractariedad de la enfermedad. Dentro de la elección, pues como es una clonalidad de linfocitos B, pues un anti-CD20 va a ser como nuestra elección a nivel de tratamiento. Entonces el rituximab en principio es el tratamiento dirigido que vamos a usar y siempre hay que tener en cuenta, sobre todo en pacientes muy graves, todo el tema del recambio plasmático, de la féresis, que sí que es verdad que si no se pone luego un tratamiento etiológico y dirigido, vamos a tener problemas de rebrote, a disminuir mucho las inmunoglobulinas y como siempre, en este tipo de enfermedades, todo el tema de la féresis, del recambio plasmático está algo discutido.
En principio, la estrategia del tratamiento va a depender de, como comentaba, de la severidad de los síntomas del paciente. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que pudiera ser una vasculitis crioglobulinémica asociada al virus C, por ejemplo, aquí sí que dejaban claro que en caso de que, por ejemplo, los síntomas fueran leves o moderados, directamente, sin otro tratamiento, lo que hay que hacer es el tratamiento antirretroviral, una terapia dirigida hacia la causa. En caso de que ya, por ejemplo, hubiera una afectación renal, hubiera una mononeuropatía múltiple, hubiera una necrosis, unas úlceras, sí que es verdad que hay que empezar ya con el tratamiento inmunosupresor sin olvidarnos de tratar luego la causa subyacente. En este caso, pues eso, los antivirales por el virus C. Y en caso de los catastróficos rápidamente progresivos, sí que aquí podemos optar primero por el tratamiento sistémico, por el rituximab, plantearnos el recambio plasmático y los corticoides, y luego ya un poco más diferido ya el tratamiento, sin olvidarnos de que hay que hacerlo, porque si no va a haber refractariedad y va a ser posteriormente difícil de que se llegue a eliminar y llegar a limpiar, por así decirlo, todas las crioglobulinas. Así un poco más generalizado, pero un poco es la misma idea, ¿no? Encima aquí te describe un poco la enfermedad, ¿no? De pacientes con infecciones crónicas, con enfermedades autoinmunes, con triades ambientales, con predisposición genética, que van a hacer esa proliferación y van a poder producir las inmunoglobulinas que van a hacer o no una vasculitis crioglobulinémica. Luego hay que ver si los síntomas van a ser moderados o no. En ese caso, pues en caso de que sea una causa vírica, pues antivirales, y si no, pues ya poner algo de corticoides, algo de colchicina. En caso de ser severos, pues ya nos pasamos primero al tratamiento sistémico, pero sin olvidar el recambio. Y ya es en las que son amenazantes para la vida del paciente, donde ya empiezan a aparecer el tema de las aféresis. Yo personalmente he encontrado este artículo donde sí que se hace un estudio multicéntrico, una corte retrospectiva de 159 pacientes, donde ven la respuesta que tienen estos pacientes al recambio plasmático y la dividen en muy buena respuesta, respuesta buena parcial o no respuesta. En principio, más del 50% sí que registra una respuesta buena o muy buena, y lo que intentan ver es cuáles son las variables asociadas a que no tengan una muy buena respuesta. Dentro del análisis multivariable lo que ven es la edad al inicio de la primera sesión de recambio plasmático, ven también el daño renal rápidamente progresivo, ven también que no haya respuesta a la primera sesión de recambio plasmático, pero sobre todo lo que sí que también es significativo es que aquellas vasculitis crioglobulinémicas con amenazantes para el paciente o que tienen daño multiorgánico, va a ser un factor asociado a que no respondan bien al recambio plasmático, que es lo que a mí me llama la atención, que es que el recambio plasmático se... Entonces simplemente me llamó la atención y quería comentarlo. Así como dentro del pronóstico, como he comentado, hay mucha heterogeneidad dentro de estos pacientes, dependiendo, pues, por ejemplo, si es un paciente que solo presenta una púrpura y que no hay muchos datos, pues el pronóstico va a ser muy bueno. Si es un paciente que presenta una hemorragia alveolar, como he comentado, es lo que produce la mayor mortalidad, va a tener una mortalidad del 80%. Y ahí, pues, hay distintos porcentajes de morbimortalidad dependiendo de dónde se produzca la afectación vascular. El tratamiento del virus de la hepatitis C suele hacer remitir la crioglobulinemia, entonces en casos donde no hay mucho daño ya producido por la vasculitis, donde se pueda poner los antivirales, el pronóstico va a ser muy bueno. La principal causa de la muerte, fuera excluyendo los virus C, van a ser los tumores sólidos, posteriormente el riesgo cardiovascular asociado a la propia enfermedad, como a los tratamientos, la edad y el sexo masculino. Dentro de los datos que conocemos, la mayor mortalidad dentro de las vasculitis crioglobulinémicas van a estar en las crioglobulinemias de tipo 2, que por así decirlo, pues o es una instalación rápida de ese componente IgM monoclonal o progresivo por el estímulo excesivo, y también por infecciones de virus D. En general, lo que he encontrado en distintos artículos es que la mortalidad oscila entre el 7 y el 30%, dependiendo un poco de toda esta heterogeneidad que he comentado. Así como conclusiones, pues que se trata de una vasculitis muy compleja y heterogénea que normalmente previamente estaba muy asociada al virus de la hepatitis C, que ahora mismo, como somos muy conscientes y ponemos en tratamiento, tenemos en cuenta de que ahora mismo pues, está más caracterizada por enfermedades autoinmunes sistémicas seguidas de aquellas esenciales y las neoplasias, que hay que estar pendientes de una sintomatología de sospecha, de hacer un buen diagnóstico diferencial y tener en cuenta a la hora de recoger las
globulinas, tener en cuenta su procesamiento y si nos sale negativo y nos quedamos con la copla, pues repetirlo, pues si acaso ha habido un problema en ese procesamiento, que el tratamiento es muy importante en la causa subyacente y que luego, en caso de datos de severidad, pues ya usar tratamiento sistémico como el anti-CD20 más o menos el recambio plasmático, que ya muchos, la verdad es que ya hay bastantes estudios haciendo ya más dirigidos, sobre todo intentando categorizar a esos pacientes que no son virus D y esa crioglobulina esencial para ver exactamente el pronóstico que tienen y cómo se comporta y que actualmente, pues eso, aún queda por resolver muchos aspectos de esta vasculitis. En principio esta es la bibliografía que he utilizado y bueno, muchas gracias a todos por